Muy buenas. Creo que coincido con el sentimiento de muchos españoles que a día de hoy, y no porque no hubiéramos sido prevenidos, estamos perplejos ante el nuevo paso que ha dado el llamado gobierno de progreso del doctor Pedro Sánchez, cuyo reflejo no es lo que dice ese partido que sigue utilizando las siglas del que fuera Partido Socialista, las siglas PSOE. Digo esto porque a mí me gusta referirme a las siglas que usan, pero no porque crea que tengan nada que ver ni con los principios, ni con la historia, ni con la moral, ni con la ética del que fuera Partido Socialista. El fugado de la justicia que el doctor Sánchez prometiera traer ante los jueces, porque para eso él manda en los fiscales, sobre todo en uno, pues acaba de aclararnos las cosas. Y hay que agradecérselo, porque Puigdemont, el fugado Puigdemont, nos ha dicho lo que hay. Y nos ha dicho que la cesión de la transferencia efectiva, que no es otra cosa, de las competencias de un Estado soberano, cuál es el control de fronteras, a la comunidad catalana, es un paso más hacia el camino irrenunciable hacia la independencia y a la proclamación de Cataluña como nación. Y esto es así, pero ¿por qué lo niegan? La lamentable rueda de prensa de la portavoz del gobierno y de otra que aparecía allí, que es ministra de no sé qué, fue tan patética. Pero siguen pensando que los españoles somos una masa de bóvidos. Pedro Sánchez avanza en su programa de desarmar al Estado. Claro, yo digo que él no es un socialista, porque un socialista no puede creer en hechos diferenciales, no puede creer en la España multinivel, no puede creer o fomentar la España asimétrica, donde los ciudadanos de ese Estado no tengan todos los mismos derechos y los mismos deberes, sino que la vecindad civil determine derechos y deberes distintos. Ese es un principio, digamos, del socialismo, que todos seamos iguales, con los mismos derechos, con los mismos deberes. Bueno, pues este tío no es socialista, es otra cosa, es sanchista, con una ambición desmedida por seguir en la Moncloa al precio que sea. Pero claro, las cesiones sucesivas al independentismo pues ya han llegado al extremo. Ahora solo le falta a Cataluña tener ejército propio. Pero todo se andará, porque claro, va a tener una hacienda propia que recaude todos los impuestos que antes recaudaba allí el Estado. Tiene un pacto Esquerra Republicana de Cataluña con Sánchez para ampliar la representación exterior, es decir, las embajadas de un país soberano en el extranjero. Van a seguir fomentando la desaparición del idioma oficial del Estado en Cataluña del modo que sea. Es decir, y ahora le cede las competencias de un Estado en cuanto a las fronteras. Este hombre, ¿cómo se llama? Marlaska, decía en abril de 2024 que las competencias de fronteras, de inmigración, no se pueden trasplantar porque forman parte del núcleo esencial de competencias propias del Estado según el artículo 149 de la Constitución, junto a otros muchos como el Ejército Nacional. Es decir, que tiene mucha razón y hay que agradecerle a Puigdemont que nos ilustre, que nos enseñe, que nos diga qué es lo que realmente han hecho. Por lo tanto, insisto, tenemos que estarle muy agradecidos los españoles a Puigdemont, porque frente a las trapacerías del que esa organización que sigue usando con todo descaro las siglas PSOE y el gobierno de mayoría de progreso, pues nos engaña. Mire usted, se está preparando un camino para llegar a un fin. Y es muy legítimo que los independentistas avancen en ese sentido, pero claro, como el otro necesita sus votos para seguir en la Moncloa, le imponen un día una cosa, otro día otra, otro día otra, y además es paradójico, es como una película de Berlanga
el futuro de la legislatura lo van a pactar a un país extranjero con un mediador internacional de conflictos internacionales. Y le imponen al bueno de Sánchez que ceda competencias del Estado. Ya solo falta, ya insisto, que creen un ejército propio. Todo se andará, porque ya, visto lo que hemos visto, no falta nada. La mentira, la habilidad de darle la vuelta al lenguaje, es que, claro, lo que se cede aparentemente es una gestión administrativa de el control de las fronteras, de la inmigración y todo lo que lleva aparejo. Lo cual significa que en Cataluña van a sobrar efectivos del Estado, ya son pocos, pero sí van a aumentar los efectivos de los Mossos d'Esquadra. Recuerden que el viejo proyecto del independentismo era tener fuerzas armadas propias, tener un ejército propio, y los Mossos d'Esquadra no solamente van a controlar la frontera de lo que quede del Estado en Cataluña, sino la fachada marítima. Van a ser allí la fuerza preponderante, retirando, obviamente, habrá que retirar a la Guardia Civil. Por lo tanto, la organización que utiliza las siglas PSOE, no podemos decir eso al Partido Socialista. El Partido Socialista desapareció desde que Pedro Sánchez asumió la Secretaría General. Ahora es el Partido Sanchista. Bien, las competencias que afectan directamente a la unidad del Estado y su soberanía están en el artículo 149 y luego están en el artículo 152, 153, 154 y se refieren a inmigración, relaciones internacionales y ejército, entre otras. Pero de momento ya vamos cediendo una esencial. Ustedes me dirán, no, hay quien dice, no, hombre, porque lo que se cede es una gestión administrativa. Y en el futuro, cuando un extranjero llegue a la frontera de España en Cataluña, la única diferencia es que el sello se lo sellará un mozo d'esquadra y no un policía nacional o un guardia civil. Miren, son tan mentirosos, tan canallas, que se atreven a pensar que somos gilipollas o que somos imbéciles. Y de entrada, el acuerdo con Puigdemont, que es el que manda en todo esto, supone el incremento de 1.800 mozos de escuadra para llegar a los 26.800, pero van a sobrar guardias civiles y policías nacionales en Cataluña que habrá que mandar a otro sitio. El catedrático de Derecho Constitucional Javier Tajadura dice que el problema es que el artículo 152 indica que hay competencias del artículo 149 que se pueden transferir y otras no, y emplea una terminología ambigua al referirse a aquellas competencias que son propias del Estado por su propia naturaleza. Yo creo que a cualquiera, no ya a un estudiante de primero de Derecho, a un ciudadano cualquiera, se le ocurrirá pensar que son competencias propias del Estado, tener un ejército, controlar las fronteras y los aspectos esenciales de la economía. Es evidente que el asunto va a llegar al Constitucional, donde ya tienen a un amigo, y no creo que vaya a cambiar la doctrina del Constitucional, que en el año 2010 el Constitucional ya falló, que era intransferible a Cataluña la competencia de inmigración, control de fronteras y demás. Hay competencias que son exclusivas del Estado, y por lo tanto tiene mucha razón Puigdemont. A él le han transferido a Cataluña, pero ellos esperan en breve ser ahí los que manden, una competencia propia de un Estado. Y esto es un avance significativo. Hay que felicitar a Puigdemont. Tiene cogido al tal, ¿cómo se llama al Sánchez. Sánchez, yo discrepo de quienes dicen que es un inmoral. No, es un amoral, que no es lo mismo. El inmoral es aquel que conoce la ley y la transgrede, pero el amoral es aquel que no reconoce ni la moral, ni la ley, ni los principios. Pero hay que ser cínico
para decir, como dijo desde la tribuna del Parlamento, que si para llegar a la Moncloa él tuviera que elegir entre sus principios y pactar con el independentismo, elegiría sus principios. ¿Dónde quedaron sus principios? No decía, es que es muy curioso, este tío decía que lo de Cataluña no fuera un delito de sedición, sino de rebelión, que él no era partidario de que un político indultara a otro. Él decía que estaba bien regulada la malversación y decía, sobre todo, que la amnistía no era constitucional y que no era posible concederla, pero le apretó un poco el Puigdemont. Es realmente, yo me imagino, la gran película que haría Berlanga de este tipo. Pero el problema no es Sánchez, no. Esto lo decía Churchill. Algunos individuos en la historia y algunos partidos, y ponía como ejemplo a Hitler y a Mussolini. No es que existan estos tipos, es que tenga partidarios, es que haya una masa que los vota, que los apoya, que los sigue, que los aplaude. Por eso yo he escrito algún artículo diciendo que espero que algún día se reconstruya el Partido Socialista y deje de ocupar ese lugar, esa organización del Sánchez que hoy utiliza sus siglas. Bien, el presente no puede ser más descorazonador, porque una vez que hemos empezado ya por esa pendiente para seguir en la Moncloa, ¿qué otra cosa va a ceder ya el Sánchez, el amoral el Sánchez? La cuestión está, y ahora se echa la culpa a la Constitución. Se dice que la Constitución es poco definida y que por lo tanto el artículo 149 y el 150 y sucesivos permiten una serie de juegos porque hay competencias que se pueden ceder o que se pueden delegar. Miren, no nos engañen, ceden las competencias plenas disfrazado de una gestión administrativa. Porque dicen, no, la reserva de la competencia la mantiene el Estado. ¿Cómo? A Puigdemont no le han convencido, le han dicho, oye, le ha dicho al Sánchez, yo le llamo el Sánchez, ¿por qué le antepongo el artículo al Sánchez? Porque en el mundo carcelario y delincuencial, cuando un individuo alcanza cierta zona, cierta fama, se le antepone al apellido el él. El Lute, el Sánchez, es lo mismo, por eso yo digo siempre el Sánchez, porque es el paradigma del grado de miseria a que puede llegar un individuo con tal de seguir en el poder. Pero ustedes me dirán, yo he perdido la amistad de algunos que militan en el PSOE, porque me dicen, claro, pero tú no apoyas que se incremente el salario mínimo, que se incrementen las pensiones. Pues sí, claro que sí. Miren, yo cobro la máxima pensión posible, porque coticé durante 48 años y me jubilé como funcionario de carrera de Cuerpo Nacional. Yo gano más o menos, para llevar para casa al mes, lo mismo que un general, unos 2.800 euros netos, que está muy bien. Yo ya tengo hijos y nietos, mi patrimonio está saneado, se lo he pasado a mis hijos, y a mí me viene bien, como a cualquier otro, que me suban la pensión. Pero oiga, pero aparte de eso, a mí me importa más el conjunto de la nación, el conjunto del Estado, que España siga siendo España. Yo soy profundamente gallego y profundamente español, y soy un español como cualquier otro. Fíjense, un abuelo andaluz, otro gallego, me casé con una mujer de origen catalán. Eso es lo que somos, ¿no? Pero para el doctor politólogo y hombre de Estado Pedro Sánchez no. Para el doctor politólogo y hombre de Estado que se dice que mancilla el nombre del Partido Socialista, según sea, es decir, el precursor, el Zapatero, el amigo de Maduro, fue el que desató toda esta política disparatada con aquello de la España multinivel, de la España con varias concepciones distintas, según la vecindad civil. Porque mire, la única cosa que nos diferencia a los españoles, la única, jurídicamente, es la vecindad civil y el domicilio. La vecindad civil significa aquella comunidad en la que residimos.
¿Cómo es posible que uno que viva en Granollers sea distinto de uno que vive en La Gudiña? Pues es porque hay una organización que usa las siglas PSOE que cree en eso. Miren, la historia es bastante triste y lo peor es que el panorama inmediato no da muchas esperanzas. El asunto va a llegar, la proposición de ley orgánica que firma de Junts y el partido que usa las siglas PSOE va a llegar al Parlamento y ya veremos si se aprueba o no, porque los de Podemos dicen que los de Junts son muy racistas y muy no sé qué, y a lo mejor no lo apoyan, pero yo creo que al final saldrá. Y el problema va a estar en el Tribunal Constitucional, donde tienen a un amigo. Este amigo, saben ustedes que cuando se descubrió el sistema de financiación, la estrategia que tenía montado la organización terrorista ETA de recaudación del impuesto revolucionario, pues uno de los, el Bar Faisán, el soplo que se le hizo a los etarras, cuando detuvieron a Otegi, dijo, lo sabe el fiscal. En aquel momento el fiscal general del Estado era el que ahora es presidente del Tribunal Constitucional. Y por cierto, ahora a Cataluña se le transfieren las competencias de migración, fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y al País Vasco es la siguiente etapa. Yo no creo que a Galicia nos ocurra lo mismo. Primero porque para nosotros el Miño no es una frontera, es un río que une a Portugal y a Galicia, la gran Gallecia histórica que llegaba hasta el Duero, ¿no? Y por eso nosotros los gallegos y los portugueses tenemos una relación especial. Yo cuando cruzo o paso a Portugal, no paso al extranjero, paso a la Galicia del Sur, que viene a ser lo mismo, y los portugueses cuando llegan aquí, pues son lo mismo. Así que nosotros somos un caso aparte. A nadie se le va a ocurrir aquí a los gallegos que nos cedan también el control de las fronteras porque no nos hace falta. Pero en el País Vasco la cosa es distinta. Bueno, ¿hasta dónde va a llegar este tipo? Pues sabe Dios. Porque claro, cuando desarma el Estado y convierte el propio Estado en una ficción para seguir al frente del mismo, pues, y saben otro problema, que el rey calla. Yo no soy nada monárquico, que le consta a ustedes, pero el jefe del Estado debería, aunque sea por una vez en la boca y se la callen, una vez en la vida, abrir la boca. Como un Estado es una competencia específica del Estado, el control de las fronteras. Y no te digo nada, porque los del Junts están tan envalentonados que piden ya ahora ir ampliando. Es decir, que para obtener permiso de residencia en Cataluña, al extranjero que lo pida, se le exija un determinado nivel de catalán, y me imagino que de historia de Cataluña, no de castellano y de historia de España. En fin, es una hora triste, una hora lamentable, y lo peor, insisto, no es este amoral llamado Pedro Sánchez, son los que lo siguen, los que lo apoyan, los que lo aplauden y lamentablemente los que le votan. No creo que en el ambiente inmediato pues haya nadie capaz de hacerle frente en el único lugar donde hubiera sido posible que las cosas cambiaran, que es en el seno de esa organización que, mal que nos pese, utiliza las siglas PSOE. Qué pena.